Hola a todos, hoy quiero venir a hablarles de un tema que resulta muy común en este gremio veterinario y en algunos otros sectores para quienes tenemos un emprendimiento o una empresa, y es la situación de manejo de clientes difíciles. Yo creo que quienes nos arriesgamos a ser emprendedores y a vender un producto o un servicio, tenemos que afrontar estas situaciones de diferente manera. Esto se llama cliente al ataque, cómo soluciono situaciones difíciles con los clientes. Mi nombre es Eliana Mogollón y vamos a intentar en estos 10 minutos hablar de este tema. Varias premisas para hablar de cliente difícil. Lo primero es que no existen fórmulas mágicas, no está inventado todavía en ninguna literatura el cómo solucionamos todo y de la misma manera. Lo segundo es que tenemos que prepararnos, pero no vamos a poder minimizar al 100% las situaciones complejas. Nosotros vamos a tener que saber que siempre va a haber factores de incertidumbre, de sorpresa, que vamos a tener que empezar y aprender a gestionar. Y lo tercero y más importante es que nosotros, si bien vamos a minimizar situaciones, aquellas que al final se vayan a tener que presentar, porque a todos nos pueden presentarse situaciones difíciles, pues vamos a tener que saber cómo asumimos nosotros desde nuestra óptica personal esa situación conflictiva. ¿Qué vamos a desarrollar acá de manera muy breve? Lo primero es qué significa cliente. Lo segundo es por qué los clientes se enojan, particularmente en este sector. Y ahí es donde nosotros definimos que un cliente es una persona que necesita que le satisfacemos o necesitamos satisfacer una necesidad, pero sobre todo una necesidad individual. Si nosotros vamos a hablar de mascotas y vemos un gato fracturado, vamos a pensar que todos tienen los mismos síntomas cuando hay una fractura y el mismo tratamiento. Pero resulta que si individualizamos esta necesidad, nos damos cuenta que, por ejemplo, en uno de los gatos, la fractura fue a causa de la manipulación de un niño de la casa. Ahí la necesidad no es reparar la fractura, sino asesorar a un familiar en cómo tener y convivir con un niño y una mascota en la casa. Nosotros, si queremos generar valor, no nos vamos a quedar solamente en la placa, en el tornillo que vamos a poner en una fractura, sino que vamos a mirar cómo le generamos valor a través de contenido para ese niño, para ese tutor, para esa familia, en cómo lograr convivir entre todos. Y esto en pro de la mascota, pero en pro de que no le vuelva a pasar a la mascota lo mismo que ya le pasó en una vez. Entonces, eso es cliente, alguien que tiene una necesidad, pero individual y que nosotros vamos a tener que gestionar. A la segunda pregunta, que es ¿por qué se enojan los clientes? Está demostrado en varias ocasiones que los clientes se enojan seguramente ustedes dirán, por precio, y eso es como lo tercero y no lo más importante por lo que se enojan los clientes. Se enojan más por la experiencia, por un maltrato, por una mala comunicación, porque por ejemplo si es por precio, puede ser que nunca le hayamos comunicado cuánto valían los servicios, sino que hasta el final nosotros les dimos el precio. Entonces el enojo no va a estar en el precio, sino en la mala comunicación del por qué o por qué me están cobrando todo eso y en qué me lo estoy gastando. Entonces mala comunicación es lo primero que puede pasar. Lo segundo es que el servicio o calidad médica, y no estoy queriendo decir con esto que no sean buenos veterinarios, sino que no generamos la confianza suficiente. Entonces el servicio es muy bueno, pero adentro del hospital están pasando muchas cosas que el cliente no sabe que están pasando y que estamos dando la vida por un paciente. No comunicamos, no generamos la confianza y ellos piensan que el hospital no está haciendo nada y que solo estamos cobrando por cobrar. Entonces no hay ese lazo en donde nosotros vamos a hacer como el engagement con el cliente y que ellos sí crean que adentro del hospital está pasando la magia y estamos intentando recuperar a su paciente. Precios e instalaciones es un factor importante porque habrá que hacer un estudio de precios para saber qué tan por debajo, qué tan por encima estamos de la competencia, pero si nosotros sabemos comunicar, seguramente que es un factor que no es tan relevante. Y la infraestructura hoy por hoy es importante. El cliente está exigiendo cada vez más un lugar, por ejemplo, para los gatos, que sea acorde y ameno a que ese felino esté en condiciones óptimas. Que si estoy esperando mi cita, no haya 2 o 3 perros al lado de mi gato, generándole un factor de estrés superior. Dicho eso, vamos a dar 7 pasos rápidos de cómo vamos a afrontar una situación difícil.
El primero de ellos es que si llega un cliente enojado por cualquier factor que acabamos de mencionar o los que ustedes están teniendo o han tenido en su vida profesional y llega un tutor enojado, lo primero que tenemos que hacer es respirar y calmarnos. Seguramente que en la literatura este paso no está en todas las bibliografías, pero es lo primero que tenemos que hacer. Y cuando me refiero a calmarnos es buscar el método en el que ustedes se calmen, que es diferente al que yo estoy calmada y al que cualquier otro también se pueda utilizar para poder gestionar sus emociones. Yo me calmo si de pronto me voy a la oficina y en soledad como que respiro y pienso un poco la situación. Otra persona se puede calmar llamando a un colega y diciéndole qué hago en esta ocasión. Otro se puede calmar de pronto yendo a tomar un café. Busquemos la manera de poder meditar la situación un minuto para no tener el error de hablar con la emoción latente y que de pronto se torne una conversación difícil con una persona que ya está ansiosa, como un tutor que quiere atacarnos en el servicio. Lo segundo es escuchar a ese tutor. Nosotros tenemos que saber que una persona que está enojada quiere ser escuchada y muchas veces creemos que estamos haciendo bien este paso de escuchar y lo que estamos haciendo es tener una conversación en donde casi que hablo más yo que el mismo cliente que está enojado. Y escuchar es literalmente quedarnos en silencio y tener toda la disposición y las características y la gestión corporal para que el cliente entienda que sí lo estoy escuchando. Lo tercero es empatizar y comprender el problema. Una cosa es quedarme callado y de pronto tener alguna gesticulación de no me está interesando tu tema, estar viendo el reloj, estar viendo el teléfono y la gente no entiende que estamos empatizando con ellos. Así que lo más importante es dejarle entender que sí estamos entendiendo, pero sobre todo sí estamos comprendiendo sus emociones. Lo cuarto es agradecer y explicarle qué va a pasar. Y cuando me refiero a agradecer es literalmente agradecer el tiempo que se toma por dar una queja, el tiempo que se toma por hacer de su enojo una petición o un reclamo. Cuando hacemos esto, minimizamos la ansiedad y le dejamos entender que nos interesa, pero sobre todo que estamos en su posición y en su situación y vamos a resolver. Y cuando me refiero a explicar el proceso que sigue, es que vamos a decirle, por ejemplo, vamos a ir a revisar la situación, vamos a revisar con el equipo qué es lo que está pasando y le prometo que en 24 horas lo llamo o la llamo y le dejo saber qué fue lo que pasó, si hubo un malentendido, si hubo una falencia de parte de nosotros. Vamos a revisar, por ejemplo, los exámenes, a corroborar con otra muestra. Eso es dejarle entender cuál es el paso a paso después de su petición, porque el cliente no solo quiere ser escuchado, sino que también quiere ser gestionado en su queja. Y eso es lo que vamos a hacer. Paso número 5, evaluar el caso. Cada uno de ellos tiene una mapa de experiencia con nosotros o un paso a paso que hizo con nosotros desde que llamó hasta que tomó un servicio. Así que nosotros vamos a tener que revisar en efecto qué pasó con ese caso. Si, por ejemplo, están diciendo que nunca llamamos a entregar unos resultados, vamos a tener que hacer esa ruta que el cliente tomó con nosotros y revisar qué doctor lo atendió, si el laboratorio tomó el caso, la muestra, si lo procesaron y lo reportaron, qué doctor fue el que no dio el reporte. Eso es gestionar el paso a paso para determinar en dónde hubo esa fractura del buen servicio. El paso número 6 es proponer alternativas. Luego de que ya sabemos qué fue lo que pasó, llamamos o convocamos al cliente o le escribimos o nos ponemos en contacto por cualquier vía con el cliente y le dejamos entender qué pasó, pero sobre todo qué propuestas para subsanar, si es que hay lugar a subsanar, podemos nosotros hacer. Si ya vemos que de pronto es un cliente, y acá siempre soy muy clara en eso, un cliente que definitivamente es complejo, un cliente que definitivamente no es nuestro cliente, segmento de cliente, nuestro perfil de cliente, también allí podemos darle la alternativa de darle algunas otras alternativas de clínica o de lugar en donde va a sentirse mucho más cómodo que no sea la nuestra. Pero si es un cliente que tenemos que rescatar, por supuesto que vamos a darles alternativas de mejora y les vamos a prometer que a partir de esa fractura del servicio, nosotros hicimos una corrección o una mejora. Si no tuvimos alguna implicación de culpa en el servicio y simplemente un error de comunicación, también se lo dejamos saber de su percepción de pronto por qué se lleva esa percepción errada de nosotros y donde nosotros también podemos corregir en que no le vuelva a pasar lo mismo con nosotros.
Y por último, tomar medidas y supervisar en el tiempo. Si nosotros vemos en todas las ocasiones de un cliente conflictivo, un cliente enojado, tenemos una oportunidad de mejora en cualquier circunstancia, aun en cuando el cliente es un cliente que queremos despedir y no volver a contactar. En ese, por ejemplo, ¿qué aprendemos? Cómo segmentar mejor el cliente desde inicio y cuando hay una bandera roja para decir este cliente no es nuestro y darle una despedida temprana y no esperar a que ocurra mucho más servicio y algún evento mucho mayor. Acá supervisar es también revisar que ese proceso, que si alguno también tiene que mejorar, pues no vuelva a ocurrir en el tiempo y nosotros poder estar tranquilos de que esa situación seguro nos pasó, nos dejó una lección y ya aprendimos de ella. El problema no es tener errores, sino realmente tener errores que no nos dejen una lección y en eso muchas veces nosotros pecamos. Quiero ir terminando esta pequeña intervención diciéndoles que nosotros, desde la perspectiva de gestores, de dueños, de operadores del servicio, muchas veces lo que tenemos que hacer es hacer un alto en el camino. Cuando hablamos de clientes enojados, habitualmente y en un congreso o en un lugar social con colegas, cuando queremos hablar de clientes es como una terapia, un desahogo. Queremos nosotros estar dejando claro cuáles son los peores clientes que hemos tenido. Y un poco, entre comillas, satanizamos al cliente y la gestión que ellos hacen con nosotros porque estamos etiquetándolos a todos como conflictivos. Lo que quiero decirles es, tenemos que hacer un stop y revisar desde la óptica de terceros y no de dueños de negocio, en dónde está la mejora, en dónde realmente nosotros podemos hacer un cambio, porque si el cliente tiene una petición, algo falló en el camino. Así que esa es como mi lección y el mensaje que quería transmitirles en este pequeño clipcito. Y espero que con esto les sirva de pronto estos pequeños 7 pasos para gestionar un cliente conflictivo.